Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Perú sigue inmerso en una espiral de caos e ingobernabilidad. El presidente ha modificado su gabinete o se ha visto obligado a tener que cambiarlo en 4 ocasiones en menos de 6 meses. El penúltimo grupo de ministros solamente duró 7 días en sus cargos. En total van cerca de 29 ministros que han sido cambiados. Así quedó conformado el nuevo gabinete que presentó el presidente Castillo días atrás. Veamos. Héctor Valder Pinto. Sin su icónico sombrero, el presidente de Perú, Pedro Castillo, tomó la juramentación a su nuevo Consejo de Ministros, el cuarto en 6 meses. Incluyó cambios en 6 sectores, además de la presidencia del Consejo de Ministros, que ahora estará bajo el mando de Aníbal Torres. Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Ángel Ildefonso lo reemplazará en el cargo de ministro de Justicia. Hernán Condori es el nuevo ministro de Salud. Castillo retiró a Wilber Supo del Ministerio del Ambiente, ya que era uno de los ministros más cuestionados del gabinete, y designó a Modesto Montoya. En este consejo ministerial solo hay 3 mujeres, una menos que en el anterior y 2 menos que en el de Mirta Vázquez. Entre ellas, la activista feminista Diana Miloslavich Tupac, quien se pronunció previo a la ceremonia. Demandamos un gobierno que nos represente y que nos incluya en las políticas de Estado para alcanzar la igualdad de género y no la discriminación en el ejercicio de nuestros derechos. Ahora Torres tiene 30 días para solicitar el voto de confianza al Congreso de la República. El nombramiento de este nuevo gabinete se da tras la renuncia de Héctor Valera a la presidencia del Consejo de Ministros, quien fue presionado por la indignación del pueblo peruano tras conocer las acusaciones de violencia doméstica que pesan sobre él. Duró 3 días en el cargo. La inesperada llegada al poder de Pedro Castillo guardaba una leve esperanza de devolverle un poco de estabilidad a ese país suramericano, pero las críticas, los escándalos no se han hecho esperar tampoco. Recientemente la Fiscalía de Perú allanó hace unos días, como les digo, con fines de incautación el Palacio de Gobierno por el caso de Petroperú. El operativo también comprometió 14 inmuebles vinculados en la investigación por presunto direccionamiento en la adquisición de biodiesel B100 a cargo de Petroperú, que es una empresa estatal. Se trata del tercer escándalo que salpica al presidente, que cuenta con inmunidad, tal y como lo indica la Constitución de Perú. Desde la presidencia argumentan que ellos están cumpliendo con su trabajo y que el mandatario está intentando gobernar en un ambiente adverso. Perú se muestra entonces ingobernable y de nuevo el fantasma de una nueva crisis política comienza a asomarse por diferentes partes. ¿Qué va a suceder entonces con este país suramericano? La crisis de gobernabilidad y de inestabilidad en Perú, que parece no tener una salida a la vista, es nuestro tema de debate hoy en France 24. Y para analizarlo saludamos a Adriana Urrutia. Ella es politóloga y presidenta de la Asociación Civil Transparencia de Perú. Ella se encuentra en la ciudad de Lima, la capital peruana. También desde esta ciudad se conecta Darío Pedraglio. Él es politólogo, hace parte del grupo de análisis político 50+1. Ustedes también, los televidentes, hacen parte de este debate. Pueden participar con sus preguntas y sus comentarios a través de las redes sociales en Facebook, en Instagram y en Twitter. Nos pueden encontrar como @France24-ES y @Santilogo, que es mi cuenta personal. Nuestra etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos los comentarios y las preguntas. Y comienzo entonces el debate preguntándole a Adriana, allí en la ciudad de Lima, la pregunta básica y lo que se está haciendo, la pregunta que se está haciendo todo el mundo en este momento. Perú se convirtió en un país completamente ingobernable. ¿Cómo llegó a esta instancia que ni el Congreso funciona, ni las autoridades funcionan, ni las instituciones? Y bueno, el presidente le está costando mucho gobernar y llevar las riendas del país. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad de estar esta tarde aquí con ustedes. La crisis del Perú no es una crisis de corto plazo, no es una crisis de largo plazo. Si queremos ponernos más estructurales, podemos decir que es desde los años 90 que
se viene, ¿no es cierto?, viviendo un colapso del sistema de partidos. Pero esta crisis se agrava en realidad desde el año 2016, cuando la fuerza política perdedora, ¿no?, liderada por Keiko Fujimori, no reconoce los resultados de las elecciones, y luego el partido de gobierno, liderado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, se ve también envuelto en escándalos de corrupción, ¿no? Entonces, la confrontación entre Ejecutivo y Legislativo esa confrontación entre Ejecutivo y Legislativo ha tenido un conjunto de consecuencias que han venido debilitando diferentes instituciones que conforman el sistema democrático en el país, ¿no? En el más corto plazo, vamos a decir que la crisis es responsabilidad del liderazgo de Pedro Castillo y las debilidades que tiene la organización también que lo lleva a cargo, y la incapacidad de nuestro presidente de enmendar los errores que ha cometido estos meses que lleva en el poder. Darío Pedriaglio, también allí en la ciudad de Lima, la capital de Perú, su opinión, ¿por qué este país es tan difícil gobernarlo? ¿Por qué no funcionan las instituciones, el Congreso, la presidencia y las diferentes instituciones públicas? ¿Qué es lo que sucede allí? ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Sí, como señala Adriana, creo que esta es una crisis de largo aliento en el Perú. Creo que estamos viendo ya que nuestro retorno a la democracia después del gobierno de Fujimori comienza a entrar en una situación de precariedad constante, y nos encontramos con que le sumaría lo que dijo Adriana, que después de la vacancia de la salida de Pedro Pablo Kuczynski y la vacancia a Martín Vizcarra, se abrió una nueva puerta que no se había abierto hasta el momento, que era la posibilidad de remover a los presidentes, ¿no? Incluso también de la disolución del Congreso. Entonces comenzaron a entrar elementos que en los años previos no estaban todavía en juego, que sumados a la baja institucionalidad, a la crisis partidaria, a la informalidad de nuestra política y de nuestra sociedad, abren un espacio de ingobernabilidad que muchas veces termina siendo ya una constante, ¿no? Siendo algo que caracteriza nuestro sistema político y que, la verdad, por lo menos en el corto plazo, no pareciera que vaya a cambiar. Hago la ronda a la inversa, continúo con Darío allí en la ciudad de Lima para preguntarle por una pregunta que puede ser de pronto muy obvia para ustedes, pero para quienes estamos fuera de las fronteras peruanas nos cuesta un poco entender por qué no están funcionando los gabinetes de ministros del gobierno de Castillo, por qué hay una mala elección en las personas que lo componen, en los ministros. Ya vemos que hay varios casos de corrupción, casos que salpican a las personas que él ha elegido para su gabinete, pero más allá de eso no logran avanzar en ninguno de los proyectos ni avanzar en algo básico de cada una de las carteras. ¿Quién está asesorando al presidente para elegir a estos ministros? ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, creo que el origen de los problemas del presidente es que me parece que ni él mismo pensó que iba a poder ganar la elección, ¿no? Creo que cuando él postula con Perú Libre, el objetivo probablemente era superar la valla, que el partido siga existiendo, meter a algún congresista, pero nunca creo que se hayan imaginado que iban a obtener la presidencia de la República. Entonces, a partir de eso tenemos un presidente y un entorno del presidente que me parece no está preparado para asumir las riendas de un país como el Perú, que tiene muchísimos problemas. Y en ese sentido también se nota una cierta improvisación. No creo que el presidente ni el Partido Perú Libre cuentan con cuadros políticos ni técnicos que les permitan ocupar carteras. Creo que las relaciones que tiene son, en gran sentido, relaciones que él va construyendo, relaciones nuevas o relaciones quizás más del presidente con su región, que es Cajamarca. Y entonces en la elección de los ministros está muy limitado en a quién puede buscar, quién está dispuesto a aceptar también un puesto en el gobierno luego de los escándalos que tú bien has mencionado, Santiago. Entonces, estos son una suma de factores que llevan a que el presidente no solo elija mal en muchos casos, sino que tenga que rectificar constantemente. Adriana, su opinión sobre esta imposibilidad de hacer funcionar los gabinetes, para conocer la opinión, las dos caras de la moneda. Adelante. A ver, en el año pasado, cuando Castillo era candidato a la presidencia, se comprometió y firmó una proclama ciudadana que tenía por título Juramento por la Democracia, que constaba de 12 puntos, que eran los mínimos democráticos que el ahora presidente se comprometía a respetar, ¿no? A partir de esos compromisos que él firmó, la sociedad civil
nos hemos organizado desde la Asociación Civil Transparencia para constituir una plataforma que se llama la Plataforma Vigilantes, con más de 10 organizaciones de la sociedad civil, que presentó un primer reporte en diciembre del año pasado. Entre esas alertas que ya se señalaban en diciembre, la principal y una de las principales, la más grave quizás, era que en el cargo de presidente, Castillo no había sido capaz de nombrar a personas idóneas en el puesto. ¿Esto qué quiere decir? Que ha nombrado a personas que no conocen los ministerios, que no han estado en el Estado en puestos de liderazgo, que simplemente no conocen las temáticas. Y esto es muy grave porque estamos restándole al Estado la capacidad de retribuirle los derechos a los ciudadanos, en el sentido que le estamos restando capacidad de liderazgo, capacidad de respuesta y por ende dificultamos, ¿no?, la retribución de cualquier servicio público, ¿no? En ese sentido, el presidente es responsable de esos nombramientos. Hemos hecho ya un llamado a que enmiende esos errores, pero parece no querer rectificarse. Adriana, Darío, ustedes están allí en Perú, ven el día a día de cómo está avanzando este gobierno liderado por Castillo, pero precisamente una de las críticas es que al presidente le cuesta liderar. Tiene poca capacidad de liderazgo. Dicen que es un presidente muy aislado de la realidad del país, al menos así lo describen algunos analistas allí en Perú, y que no está ni conectado con el pueblo ni tampoco muy conectado con sus funcionarios. ¿Qué opinión o qué percepción tienen ustedes de esa capacidad de liderazgo y de cómo está llevando Castillo el gobierno? Algunos analistas dicen que no habla ni siquiera con los ministros, que simplemente se alimenta de los reportes que hacen algunos asesores y que es un acceso a información muy limitada de lo que sucede en el país en realidad. Para Adriana es esta pregunta. Bueno, los dos en realidad, pero comienzo con Adriana. Gracias, Santiago. Ahí creo que lo que hay que señalar es que la lógica de ejercicio del poder del presidente Pedro Castillo es una lógica de patronazgo, ¿no? Es decir, él se reúne con un conjunto de actores que considera que representan ciertos intereses y a los cuales él se debe y por ende los involucra, los vincula, se acerca a ellos en el gobierno, ¿no? Y creo que el tipo de liderazgo que pretende ejercer se basa en esa defensa de esos intereses particulares, ¿no? Entonces, ese liderazgo que es débil se superpone a la necesidad de tener un jefe de Estado que lidere el Estado, ¿no? Precisamente, y vemos que ahí tiene mucha dificultad el señor Castillo para sacar adelante esto, ¿no? Yo le doy la palabra a Darío para que... Sí, Darío, su opinión. Sí, estoy de acuerdo y complementando, diría que además es un presidente que creo que desconoce profundamente cómo funciona el Estado, cómo funcionan los distintos sectores, cómo es que se suelen afrontar desde el Estado los problemas que tiene el Perú y cómo mejorar los servicios y cómo acercarse más a la ciudadanía. Creo que es un presidente que no tiene ese bagaje, que como él mismo dijo en la entrevista que dio hace un tiempo, está en proceso de aprendizaje, simplemente que lamentablemente hasta ahora no vemos muy bien ese aprendizaje, los frutos de ese aprendizaje, ¿no? Vemos los mismos errores y vemos que es todavía un presidente que basa su liderazgo en un círculo muy pequeño, muy cercano de personas en las quizás él confía, pero que tampoco pareciera que tuvieran el conocimiento técnico como para llevar a cabo adelante las reformas que el propio Castillo propuso durante la campaña y que creo que la ciudadanía ya también se está dando cuenta, como reflejan las últimas encuestas, que el presidente pareciera no tener la capacidad, por lo menos hasta el momento, de implementar las cosas que él mismo prometió, ¿no? El presidente propuso varias reformas a los transportes públicos, al sistema de pensiones, a la Constitución. Prometió también diferentes mejoras en los sistemas sociales allí en Perú y ninguno de estos proyectos todavía está en marcha. Voy a hacer aquí un poco de balance. Quiero pasar al otro lado de la moneda para ver la perspectiva desde el lado del gobierno. El gobierno y el presidente Castillo ya lo han dicho, él mismo lo ha dicho que no tenía la formación para gobernar. Así lo ha dicho en varias entrevistas a medios internacionales y ha dicho que ha tenido que gobernar en medio de la adversidad. ¿Qué tan adverso ha sido el entorno político, Adriana, en contra del presidente?
ha tenido apoyo de su partido, ha tenido también distanciamientos con su propio partido, algunos partidos más pequeños se alían, se alejan. ¿Cómo ha sido entonces estos 6 meses políticamente hablando para el presidente en cuanto a los apoyos dentro del gobierno? Porque pues finalmente lo que uno pensaría es que el gobierno unificado trataría de hacer lo mejor posible por sacar el país adelante. Así es, Santiago. Yo creo que eso es un claro reflejo de la dinámica partidaria en el Perú en el último tiempo. Los partidos políticos actúan como coaliciones de intereses, como dice un colega nuestro, Mauricio Zabaleta, ¿no? Coaliciones de independientes que tienen un conjunto de intereses y buscan llegar al poder en función de esos intereses. No tienen precisamente, como tú bien lo señalas, una dinámica partidaria que lo que busca es defender una agenda y gestionar el poder para hacer realidad esa agenda, ¿no? En ese sentido, lo que ha ocurrido con Perú Libre es el desmantelamiento, digamos, de las alianzas o un conjunto de vínculos que son muy precarios, ¿no? Entre el jefe de Estado y el partido político Perú Libre, que está liderado por Vladimir Cerrón, que es una figura que ciertamente con su liderazgo entra en conflicto con la figura del presidente y debilita esta figura también, ¿no? En ese sentido, la bancada de Perú Libre no ha sido una bancada sólida, ¿no? Además también ha perdido algunos representantes en el marco de un contexto que tampoco actúa, de un Congreso, perdón, que no ha actuado con responsabilidad y tiene parte de responsabilidad en esta crisis, ¿no? Porque en vez de proponer reformas o de buscar salir adelante de la situación política en la que nos encontramos, ha promulgado leyes que lo que buscan es reforzar su poder político frente al Ejecutivo, ¿no? En ese sentido, también son responsables del agravamiento progresivo de esta crisis. Claro, aquí la crítica no es solamente al presidente, sino que el Estado en general tiene muchos problemas en su funcionamiento. Hay que decir que el presidente Castillo ha gobernado en medio de la pandemia del COVID-19. La vacunación entre los peruanos ha marchado a buen ritmo pese a las dificultades que hubo al inicio para obtener vacunas y el gran precio que ha tenido que pagar no solo Perú, sino la región de América Latina en cuanto a personas que han fallecido por COVID-19, pero es un país que ha logrado hacer frente a la situación y también ha logrado algo que vale la pena destacar y es mantener un poco estable la moneda peruana frente al dólar en términos económicos. Eso es algo que rescatan algunos analistas de la gestión que ha logrado hacer el mandatario en medio de este clima de adversidad que se le ha presentado en el terreno local y también en el terreno internacional con la crisis del COVID-19. Darío, este cuarto gabinete que llega ahora a liderar las diferentes carteras ministeriales, ¿lo ve usted como un gabinete de supervivencia que va a estar ahí es simplemente para mantener como pueda a Castillo en el poder o todavía él, pese a la poca popularidad y aceptación que tiene, logrará mantenerse tranquilo en el poder o esto es simplemente de supervivencia? No, yo creo que, en mi opinión, atinas exactamente la palabra. Me parece que es un gabinete de supervivencia. Me parece que es un gabinete con el cual el presidente y su entorno han buscado casi voto a voto lograr los 44 votos que necesitan para evitar una vacancia. Y en ese sentido también creo que hay una responsabilidad de la oposición, porque si uno esperaba que el presidente Castillo decida, opte por un gabinete de consenso, un gabinete que busque captar a la mayor cantidad de fuerzas políticas que estén dispuestas a gobernar, un gabinete que busque más bien llegar a ciertos acuerdos mínimos, creo que eso era muy complicado con el fantasma de la vacancia detrás. ¿Por qué? Porque lo que al presidente le asegura sobrevivir es la bancada de Perú Libre principalmente. Y para tener el respaldo de la bancada de Perú Libre, él tenía que tener una buena relación, me parece, con Vladimir Cerrón. Y en ese sentido él ha optado por conformar un gabinete en el cual Perú Libre, es decir, Vladimir Cerrón en particular, tenga una mayor presencia, ¿no? Y eso le ha permitido, creo, por lo menos en el corto plazo, un poco de aire de que no va a ser vacado, por lo menos en el tiempo más corto. Sin embargo, ahí sí creo que la oposición, mientras siga redoblando su apuesta por la vacancia,
va a acercar aún más al presidente Castillo, al ala más radical de Perú Libre y a los 44 votos que él necesita, Sí. y ahí Castillo va a dejar de lado cualquier posibilidad de consenso, ¿no? Que no le aseguran ningún tipo de permanencia. Darío, dejemos sobre la mesa el tema de la vacancia, ya lo vamos a analizar, eso es un posible escenario en el futuro. Quiero analizar con Adriana esto que estamos hablando de ese gabinete de supervivencia. ¿Qué costo político puede tener este tipo de gabinetes para la política del país? Ya sabemos que el costo ha sido altísimo para el presidente y para su partido, pero para el sistema político peruano, para la democracia, para la estabilidad del país, tener este gabinete que simplemente lo que hace es sobrellevar la situación como pueda, pero no avanza en ningún tipo de política hacia adelante. Sí, estamos de acuerdo y este es un punto de no retorno en términos de fortalecimiento de la democracia y del sistema democrático en el país, ¿no? ¿Cómo vamos a salir de un punto en donde 7 de cada 10 peruanos no confía en las instituciones representativas? Más de la mitad de la población está dispuesta a cambiar la democracia por algún tipo de régimen autoritario en situación de crisis como esta, ¿no? Y entonces debieran ser los representantes políticos quienes nos ratifican en la decisión cotidiana de aceptar la democracia como régimen, y sin embargo aquí lo que vemos es que pugnan por defender estos intereses particulares que dejan de lado nuestra fe en la posibilidad de la representación y en la pertinencia de la representación, ¿no? Entonces estamos aquí en un punto de no retorno que le va a costar muy caro al Perú. Adriana, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. Hablemos del tema de la vacancia, lo vamos a discutir también con Darío. ¿Hay posibilidades de enfrentarse a ese escenario, una nueva votación en el Congreso donde el presidente pueda estar exponiéndose a tener que dejar el cargo? Dependiendo de lo que se está presentando allí políticamente, le hago la pregunta. Usted ya me dirá si eso podría suceder, ese escenario o no. Efectivamente, la figura de la vacancia es una figura que ha sido nombrada por algunos representantes políticos como mecanismo de salida a la crisis, ¿no? Pero la vacancia del presidente, y nosotros como peruanos ya hemos estado ahí antes, no es un mecanismo que nos permita salir de la crisis política, ¿no? Una ruta podría ser la evaluación de una reforma política integral que respete a la Constitución para encontrar ciertos parámetros que permitan más bien dar salida a la situación de entrampamiento en la que nos encontramos, y ahí deben ser las autoridades políticas quienes tomen esas decisiones, ¿no? Sí. La figura de vacancia presidencial debilita la figura de presidente, ¿no? De la institución presidencial, que es parte del componente del sistema democrático, pero también complejiza la figura de elecciones, porque claro, algunas personas en el Parlamento quieren convocar a elecciones presidenciales sin convocar a las elecciones congresales, y esto no está planteado de esa manera en la Constitución, y cualquier reforma que se plantee debe respetar los parámetros constitucionales. Por supuesto, siempre bajo el marco de la ley. Darío, eso en cuanto a los intereses políticos, las discrepancias políticas que hay allí entre los partidos y los intereses que hay, pero ¿qué hay del pueblo peruano? Que el pueblo peruano se canse de esta situación, de esta falta de liderazgo, y comience a salir a las calles, a exigir un cambio, a exigir la vacancia del presidente, o a exigir simplemente que convoquen a elecciones, o dependiendo de cómo la Constitución peruana lo permita, pero que sea el pueblo el que haga un llamado a un cambio urgente. ¿Eso es viable? ¿Eso lo ve usted también? ¿Ese malestar entre los peruanos es tangible? A ver, creo que el malestar existe, sin duda. Creo que la última encuesta de Ipsos refleja ese malestar. No sé si es mayoritario el interés de que se vaya solo Castillo, me parece que no, me parece que en todo caso el pedido es que se vayan todos, pero como dice Adriana, esto es algo que no necesariamente favorece a las instituciones, y además creo yo que no daría solución a los problemas a los cuales nos enfrentamos, ¿no? Simplemente nos sumergiría en una mayor inestabilidad, una mayor incertidumbre que puede terminar generando más problemas. De acá a que se generen marchas, movilizaciones, no estoy seguro, por lo menos en el corto plazo, no estoy seguro de que se haya prendido ya, digamos, la llama de las movilizaciones, que sea el descontento tal
como para que salgan a las calles de forma masiva la ciudadanía y exija la salida de todos, pero sin duda es una posibilidad, ¿no? Creo que especialmente si el Parlamento logra la vacancia del presidente y opta por quedarse ellos y solo hacer elecciones presidenciales, me parece que ese sí es un escenario en el cual la ciudadanía podría manifestar su descontento de forma significativa. Y representativamente, ¿hay alguien que pueda sacar a Perú de este tipo de situaciones que se le está presentando, Darío? ¿Hay alguna figura política que esté sobresaliendo, aprovechando esta coyuntura que está viviendo el país? Mira, me parece que no. En mi opinión, me parece que no, porque la deslegitimidad que tiene el presidente en niveles son niveles muy similares a los que tienen los líderes opositores. Entonces, la salida de que se vayan todos básicamente no nos deja con nuevos actores ni con nuevas reglas de juego como para que uno espere que el resultado, en caso haya una nueva elección, sea muy distinto al que nos hemos enfrentado hace poco más de 6 meses, ¿no? Entonces, si tenemos a los mismos actores que eran ya muy rechazados en las elecciones del presidente Castillo en la primera vuelta obtuvo menos del 20% de los votos válidos, su opositora Keiko Fujimori también. Entonces, la ciudadanía no se ve representada por estas personas y en el corto plazo no parecieran que haber opciones muy distintas. Quizás aparezca alguien en el que siempre es posible en este país que aparezca alguien nuevo, pero no pareciera, si no cambiamos las reglas de juego, que las cosas vayan a ser muy distintas. Adriana, sé que es difícil la pregunta que voy a hacer, es muy compleja y creo que tiene muchas aristas para analizar, pero ¿cómo puede entonces Perú salir de esta espiral de crisis, de falta de liderazgo, de gobernabilidad, de un parlamento con un 70% de aprobación, de desaprobación por parte de los ciudadanos y un país en donde la gente ya no confía en la política tradicional, pero tal parece que este experimento de una política diferente tampoco les está funcionando? ¿Qué piensa usted? Para el fortalecimiento de la democracia tenemos que estar todos involucrados, ¿no? El primer responsable de la crisis es el presidente Pedro Castillo y él debe sacarnos de ella en primer lugar, ¿no? Debe enmendar los errores de nombramiento como ministro de Salud, cuya falta de idoneidad en el cargo nos va a costar probablemente avances en algunos esfuerzos que venían siendo reconocidos como el único esfuerzo considerable de este gobierno, ¿no? Entonces, el presidente debe ratificarse en esas decisiones y debe buscar, ¿no es cierto?, dejar de aprender para gobernar y ahí aliarse con personas que le permitan plantear una agenda que cumpla con esas reformas que, como ya señalaste, Santiago, se había comprometido al inicio de su mandato y como resultado de una campaña. En el segundo lugar, desde el Parlamento se debe tomar con responsabilidad el ejercicio de la función representativa y se deben buscar salidas constitucionales a la crisis sin afectar las instituciones democráticas y buscando conducir en el marco de la Constitución algunas reformas que nos permitan fortalecer el sistema y que nos permitan evitar una crisis mayúscula y sobre todo una mayor zozobra en el país. Y finalmente creo que la sociedad civil y desde la sociedad civil organizada tenemos que permanecer vigilantes y ejercer una ciudadanía activa que le haga recordar a los representantes políticos cuáles son las agendas de los ciudadanos peruanos y cuáles deben ser las prioridades que en este momento tienen que adoptar. Me quedo con esta frase, Adriana, dejar de aprender para gobernar. Es tal vez una frase que no solamente se aplica al caso de Perú, sino también a otros países de América Latina, donde ha habido ciertos episodios de falta de liderazgo y gobernabilidad. Darío, su opinión sobre este tema para el cierre del programa. ¿Qué puede hacer Perú? ¿Qué escenarios son posibles? ¿Qué pueden empezar a cambiar allí en su país para destrabar esta crisis política y empezar a ver un poco la salida al final del túnel? Sí, sin duda, como dice Adriana, creo que el principal responsable y quien debe asumir el liderazgo es el presidente de la República. Creo que él tiene que asumir que ha cometido errores y enmendar esos errores. Creo que él tiene que hacer cambios en su cartera, principalmente en el Ministerio de Salud, pero también creo que debe buscar construir ciertos consensos, ¿no? No solo con la oposición, sino con la ciudadanía, consensos mínimos. Creo además que
desde la oposición también se debería, estamos hablando desde el deber ser, ¿no? Creo que deberían dejar de lado la vacancia, si bien seguir con su rol de fiscalización, de controlar, de asegurar que no se haga nada irregular desde el Ejecutivo, pero intentar encontrar puntos en común mínimos, ¿no? Creo que hay ciertos aspectos de la reforma política que son necesarios afrontar, creo que no se puede retroceder lo avanzado, por ejemplo, en aspectos como la SUNEDU, la reforma universitaria, la reforma de transporte. Creo que es muy importante que tanto el Ejecutivo como el Legislativo sean responsables en ese sentido, porque en esos puntos sí a veces tienen acuerdo en retroceder algunas cosas que no deben retroceder. Entonces creo que debemos lograr ciertos acuerdos mínimos y desde la ciudadanía también, porque nos corresponde, debemos mantenernos vigilantes y exigir al gobierno y al Congreso que sigan apostando por estas reformas y que logren acuerdos mínimos. Nada más que eso. Bueno, pues solamente el tiempo dirá cuál va a ser el desenlace de esta crisis política que está viviendo Perú, no solamente con el gobierno del presidente Castillo, ya es una crisis que lleva varios años allí en una espiral de complicaciones a nivel político y discrepancias entre ciudadanos, Congreso, gobierno de turno, y envuelve todo diferentes aspectos, porque también termina afectando la economía, termina afectando la credibilidad de Perú a nivel internacional y de la credibilidad de las instituciones por parte de los ciudadanos. A Adriana y a Darío en la ciudad de Lima, en la capital de Perú, les agradezco por haber estado con nosotros aquí en el programa, haber compartido con nosotros sus opiniones y sus puntos de vista en torno a este tema. A ustedes les agradezco por la sintonía, por haber estado con nosotros, y pueden seguir dejando sus comentarios y sus preguntas relacionadas con este tema a través de las redes sociales. Mientras tanto, también los invito a seguir viendo France 24. Sigan con nosotros.